Y alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a tener un programa espectacular, porque es el Señor quien va a obrar, es el Señor quien va a tocar nuestros corazones, es el Señor quien va a darnos una nueva oportunidad, es el Señor quien nos va a levantar de nuestras miserias a través de la escucha de la palabra, es el Señor quien va a hacer cosas maravillosas en ti y en mí a través de esta hora. Por eso, antes de hacer absolutamente nada más, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, como que hacemos un alto, un descanso en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en las manos de ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Hermana, hermano, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por esta hija tuya, Señor. Gracias por este hijo tuyo. Gracias, oh Dios, por la fe y gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de acercarnos en este día un poco más a ese que es el caudal, la fuente de agua viva, que es Jesucristo, nuestra esperanza, el anhelo más profundo de nuestro corazón, consciente o inconscientemente. Gracias, Señor. San Agustín bien lo decía: mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Enséñanos, oh Dios, especialmente a través de la oración, a descansar en ti. Enséñanos, oh Dios, a través de ese diálogo íntimo que es la oración, a descansar en ti, a poner nuestra esperanza en ti, a saber, Señor, que somos tuyos, que de ti venimos y hacia ti vamos, que tú eres nuestra meta, Señor, que tú eres la razón de nuestra vida, Señor, que tú eres al fin y al cabo todo lo que el ser humano anhela, desea y espera alcanzar. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, bendice, Señor, a cada una de las personas que está viendo, que está escuchando este programa. Colma, Señor, lo profundo de sus corazones con tu santa y transformadora presencia, con el poder de tu divino Espíritu que es amor, Señor, y haz que nosotros podamos de verdad, a través de esta santa hora, experimentar tu poder sanador, tu poder transformador, tu poder salvador. Bendice, mi Dios, bendice, Señor, al que se siente triste, bendícelo, Señor, con gozo que solamente puede venir de ti. Bendice, Señor, al que se siente inquieto. Bendice, Señor, al que siente que no tiene salida a su problema. Dale paz, oh Dios, y que pueda experimentar esa paz que solamente viene de ti. Bendice, Señor, bendice a ese que se siente atado en estos momentos a un vicio, Señor, a un pecado, mi Dios, a una situación de la cual no puede salir, Señor. Señor, hazle comprender que no estamos solos, que estamos en tus manos santas y poderosas y que contigo podemos sobrepasar todo obstáculo, toda dificultad y ser más que vencedores en ti, que nos fortaleces, mi Dios. Señor, obra la obra en cada uno de tus hijos en esta santa hora. Transforma, libera, sana, restaura y sobre todo, Dios, llévanos más y más al centro de tu divino corazón. A ti la gloria, mi Dios, a ti la gloria, mi Señor, en este día y para toda la eternidad. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y gracias, hermanas y hermanos, por todas sus cartas, por sus llamadas. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por Juanita de Puerto Rico. Está triste, pide oración por ella y por su matrimonio. El Señor te bendiga, Juanita, y que cimente tu familia, tu matrimonio en la roca que es Jesús el Señor. Pedimos por María Alvarado de Bedford, Texas, por su hermana María Martínez, por su bienestar y también por su vida matrimonial, que el Señor nos bendiga abundantemente. Por José Luis Acevedo de Washington, para que pueda dejar las drogas. José Luis, tú no estás solo, acuérdate, hermano. Dios está contigo y Dios está en control. Sigue rindiéndote a Él, sigue buscando a Él, porque el que busca encuentra y el que persevera alcanza. Cornelio Batista de Canadá pide por su conversión y gracias, Cornelio, por llamarnos, por escribirnos. El Señor te bendiga en abundancia y que tus sueños se hagan en este 2012 realidad. Por Dora Sierra de Cartagena, Colombia, pide oración por sus ojos, que el Señor te libere de todo mal y haga que tus ojos puedan ver perfectamente para gloria de Él. Hilaria de New York pide oración
oración por ella y por su hogar también, que el Señor los bendiga en abundancia. Y Jacinto Maldonado de Puerto Rico pide por sus hijos que Dios les bendiga a todos ellos y que puedan caminar en el camino de la victoria, que es Jesús el Señor. Y María Orozco de McKinney, Texas, pide por un sobrino que nació sordomudo, inválido y con varias complicaciones. Y pedimos también por los papás de ellos y que tomen la decisión que está de acuerdo con la voluntad de Dios, que busquen ayuda, especialmente guía espiritual, para que ellos al tomar decisiones estén siempre de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Eduardo Rivera de La Paz, Honduras, pide por la pastoral juvenil de su parroquia, Nuestra Señora de los Dolores, que estará teniendo un retiro espiritual ya muy pronto, este 21 de enero. Y Norma Nelly por consuelo para ella y para su hermana, ya que perdieron a su mamá Gloria Hernández recientemente. Que el Señor tenga a doña Gloria en su gloria y en la presencia de Dios esté para siempre. Así sea. Y que el Señor bendiga a todas las personas que participan de la página de Facebook de este servidor y todos ustedes que han pedido oraciones en estos últimos tiempos. Que el Señor los bendiga y que los anhelos del corazón de cada uno de ustedes se hagan muy pronto realidad. Que así sea. Amén. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, nuestro Papa, el Papa Benedicto XVI, recientemente ha pedido que comenzando el día de hoy precisamente hagamos una oración extra por la unidad de todos los cristianos en el mundo. Uno de los cánceres más devastadores de la Iglesia de Jesucristo es la división que hay entre nosotros. Y desafortunadamente hay mucha gente que en vez de buscar cómo unirnos más y más, siembran venenos, siembran cizaña, siembran mentiras en los corazones y en las vidas de muchas personas, y la gente se confunde y no sabe qué camino tomar. Y el Señor Jesús ha prometido una cosa maravillosa. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. El Señor Jesús ha prometido una cosa maravillosa, hermanas y hermanos. Y lo que Él ha prometido es que un día va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Un día ya no va a haber más división en la iglesia de Jesucristo. La división no es de Dios, la división es del mismo Satanás. Y si Jesús quiere algo, es que vivamos como hermanos, que seamos unidos. Hay diferencias de teología, definitivamente. Hay diferencias de opiniones, sin lugar a dudas. Hay diferentes ideas, por supuesto que sí. Pero ¿por qué en vez de lastimarnos o seguir haciéndonos daño unos a otros, por qué no buscar la unidad que al fin y al cabo se encuentra en Jesucristo? Y además de eso, comenzar a ser un poco más honestos y a tratar de estudiar más, de comprender más realmente qué es lo que Jesús quiere de nosotros y dónde realmente se encuentra la verdad. Es importante, por lo tanto, estar conscientes que lo que Jesús quiere es la unidad. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado, Padre. Uno de los pecados grandes que existe en la iglesia hoy día es la división. Y desafortunadamente no tanto, sí, por supuesto que sí, la división entre diferentes denominaciones cristianas, pero también división entre los mismos católicos, división entre aquellos que confesamos la misma fe, unos porque tal vez piensan que son mejores que otros, o porque tienen más que otros, o porque conocen más que otros, y otros porque tienen envidias de otros y celos de otros. Y eso no es de Dios, hermano. Entonces, qué hermoso que podamos nosotros escuchar el llamado de su santidad Benedicto XVI en esta semana y orar especialmente para que esa unidad que pidió Jesús al Padre, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que se haga realidad y se haga realidad muy pronto. Y que esa unidad comience conmigo. Es decir, está bien pedir por la paz, pero Señor, hazme tu instrumento de tu paz. Señor, yo quiero pedir por la unidad de tu iglesia, yo quiero pedir por la unidad de tu pueblo, pero yo quiero comenzar, Señor, yo como persona, como individuo, a buscar esa unidad, a tratar, Señor, de que las divisiones cesen y comencemos de verdad a ser verdaderos hermanos. Y eso, hermanas y hermanos, se obtiene, entre otras formas, por medio de la oración. La palabra de Dios nos dice, y muy especialmente San Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18 en adelante, dice San Pablo, vivan orando y suplicando, es decir, no se den por vencido, no se rindan. Hay matrimonios que están divididos hoy día y tal vez muchos de ustedes están conscientes de quiénes son,
Llega un momento en que uno puede decir, ya me doy por vencido y ya para qué seguir orando si al fin y al cabo no vale la pena. Sí vale la pena, sí vale la pena. La oración mueve montañas y sobre todo la oración mueve corazones. Hay padres que están separados de sus hijos. Hay hermanos que están separados de sus hermanos. Hay miembros de comunidades eclesiásticas que no se hablan unos a otros. Señor, que a través de mi oración, a través de mi súplica, un día todos seamos hermanos. Y por eso dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 18, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Y no se desesperen, sino que perseveren en la oración. ¿Qué es la oración, hermanos? La oración es un diálogo con Dios. Es el estar consciente que lo que más vale en mi vida es Dios. Lo que yo quiero buscar por encima de todo lo demás es a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la razón de mi vida. Él es el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados. Volviendo a San Agustín, mi alma viene de ti, Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a nosotros. Y qué hermoso decir, Señor, y mi alma no descansará. Porque hay un vacío dentro de mí. Hay una necesidad de ti, Señor, dentro de mí, que solamente tú puedes suplir. Mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Hasta que yo pueda unirme a ti, Señor. Pero ¿cómo me voy a unir a ti, Señor? Buscando la unidad con mis hermanos. El cristianismo se le da la cruz. Y la cruz no es otra cosa sino que dos palos. El vertical y el horizontal. El vertical es mi relación con Dios, pero para que esa relación pueda ser genuina, para que esa relación pueda ser auténtica, para que esa relación pueda ser cada día más estrecha, más firme, más fuerte, más poderosa, yo tengo que tener también una relación con mis hermanos, porque el Señor lo dice, lo que hagas por el más pequeño de tus hermanos, lo haces por mí también. Solamente a través de la oración yo puedo perdonar. Solamente a través de la oración yo puedo buscar la reconciliación con aquellos que me han lastimado. Solamente a través de la oración yo puedo darme cuenta que Jesús está en cada hermano, en cada hermana. Y no solamente aquellos que me hacen bien, pero también aquellos que me lastiman y que me hieren profundamente. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, capítulo 5 también. No solamente basta amar a aquellos que nos aman a nosotros, pero también estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Cuando colgando de una cruz, ¿qué fue lo que dice el Señor Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y solamente a través de una relación estrecha, íntima con Dios, podemos nosotros actuar como Jesús. Y cuando nosotros comenzamos a tener esa relación estrecha, íntima con Jesús a través de la oración, y comenzamos a actuar como Jesús y en el nombre del Señor Jesús, maravilla sucede, maravilla sucede. Uno de los pasajes que más me gusta de la Santa Biblia, y son muchos que me gustan, pero unos pasajes que más me gusta, es el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en que Silas y Pablo están en la cárcel. Y nos dice la palabra de Dios que a medianoche comienzan a orar y comienzan a alabar al Señor. Pero con una fortaleza tienen que haber orado, con una fortaleza tienen que haber alabado al Señor. ¿Qué es lo que sucede? Nos dice la palabra de Dios que las mismas puertas de las cárceles comienzan a abrirse. Cuando nosotros comenzamos a orar de verdad conscientes de que el Señor está con nosotros y que Él tiene poder para abrir las puertas más cerradas y echar las cadenas más fuertes abajo, ahí hay gloria y poder de Dios, hermano. ¿Y qué es lo que sucede como resultado? Dice la palabra de Dios que las puertas de las cárceles se abren, las cadenas de los presos caen al suelo y los presos pueden ser libres. Qué hermoso si nosotros pudiéramos a través de la oración hacer que otras personas se liberen, que otras personas se desaten, que otras personas dejen su orgullo, dejen su vanidad, dejen sus resentimientos, sus odios y de verdad, como pide el Señor Jesús, comencemos a ser hermanos. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y eso se logra, sí, hermanos, a través de la oración. En esta semana, hagamos un esfuerzo por orar extra para gloria a Dios y para que todos un día de verdad seamos uno, seamos hermanos.
Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Esperamos sus llamadas. Vamos a una pausa, pero rapidito regresamos. Así que, hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Y alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanas y hermanos. Qué gusto, de verdad, estar con ustedes a través de estas líneas televisivas en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos sean todos ustedes. Me encantaría, lo digo de todo corazón, que ustedes sean miembros de la página de este servidor en Facebook. Y para ser miembros y para que yo pueda comunicarme con ustedes enviándoles regularmente, pues, información pertinente, pasajes bíblicos, meditaciones, etcétera, pues necesito que ustedes se suscriban a la página de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español, facebook.com/EWTN Español, y ahí pues buscar por el Padre Pedro y pues suscribirse. Nosotros no tenemos amigos, es decir, lo que tenemos son suscriptores. Así que todos más que bienvenidos a ser suscriptores de la página de este servidor. Hemos recibido recientemente una carta de Hugo Álvarez, y Hugo, ojalá que pues en alguna forma te ayude a dar respuesta a tu pregunta. Una carta que aprecio muchísimo, y la carta dice así, dice: a usted del día 15 de enero, es decir, la semana pasada, del 2012, alguien le preguntó que su hermana llevaba más de 25 años de casada y el esposo le golpea hasta el punto de dejarla inconsciente. El esposo la golpea hasta el punto de dejarla inconsciente y usted le aconsejó que se separe. Pero las Escrituras dicen que el hombre que se separa de su mujer la empuja al divorcio o viceversa. Y si Dios ya sabía qué clase de hombre le tocaría a esta dama y Él lo permitió, ¿no será la voluntad de Dios que ella siga con Él? Imagínense que Santa Rita hubiese abandonado a su esposo. Él no se habría convertido, ni tampoco su familia. Yo creo que la amenaza de maltrato no debería ser motivo de abandono de un matrimonio que es un sacramento. Vamos a parar ahí porque pues, el hermano tiene cosas muy buenas que decir. Es decir, el matrimonio, de acuerdo a la voluntad de Dios, es algo que es para toda la vida. Y es una cosa que se está perdiendo en nuestra sociedad hoy día. La palabra de Dios dice que lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Y eso lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. La cosa es, realmente, ¿habrá unido Dios ese matrimonio? Eso es lo que quiere Dios para un matrimonio, de que el hombre golpee a su mujer hasta el punto de dejarla inconsciente en el suelo. Hermanos, Dios quiere la fidelidad del matrimonio, pero también dice el Señor Jesús, fíjense, en el mismo Evangelio dice: yo les digo que el que se divorcia de su mujer, Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 9, fuera del caso de unión ilegítima, es decir, hay momentos o hay causas para anular un matrimonio. Hay razones para disolver un matrimonio, y entre estas causas el Señor Jesús dice, fuera del caso de unión ilegítima, es decir, de la infidelidad o del adulterio, el que se casa con otra comete adulterio. Estamos hablando de algo muy serio, porque estamos hablando de la conciencia de una persona, cómo formar una conciencia. Y una de las cosas que tenemos que hacer para formar una buena conciencia, tenemos que ir donde una persona experta en la materia, es decir, un sacerdote que esté caminando en santidad, que nos ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros tomamos las peores decisiones cuando estamos ofuscados, o tomamos las peores decisiones cuando creemos que estamos siguiendo la palabra de Dios,
Y estamos lejísimos de la voluntad de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios muchas veces. Entonces, es importante estar consciente de que la Biblia es interpretada por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica pide, exige que nosotros seamos fieles a nuestro compromiso de esposo o de esposa. Pero hay circunstancias, hay momentos en que ya no se puede. Yo no estoy hablando de divorcio, yo no estoy hablando de un rompimiento de la relación. Lo que aconsejé fue una separación, y puede ser una separación corta. Y otra cosa que se puede hacer, y la esposa lo puede hacer, y sin lugar a dudas lo puede y lo debería hacer, denunciarlo a las leyes civiles. Y ahí va a haber separación sin lugar a dudas, porque nadie tiene el derecho de estropear o de lastimar o de herir la dignidad de otra persona hasta tal punto de dejar a esa mujer inconsciente en el suelo. Dios no quiere eso. Dios quiere matrimonios unidos. Si bien es cierto que Dios quiere su iglesia unida, Dios quiere matrimonios unidos. Y claro está, orar por el esposo, claro está, luchar para que el esposo pueda encontrar el camino de Jesucristo. Pero ¿y mientras tanto qué? ¿Dejarse matar por el esposo? ¿Y dejar que mate a los hijos también? Y no solamente con un cuchillo, pero peor aún, tal vez con el ejemplo dado, maltratando a su mamá hasta tal extremo de dejarla inconsciente en el suelo. No, hermanos, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Tenemos que aprender realmente a interpretar lo que dice la Santa Biblia, y la mejor forma de hacerlo es con personas que son expertas en la materia. Cuando tengamos un problema de esa índole, busquemos un sacerdote o una persona que esté caminando en santidad, que nos ayude a discernir la palabra de Dios, y especialmente que esté de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. A veces es mejor precaver que al fin y al cabo tener que lamentar. En estos momentos un correo con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he escuchado de algunos sacerdotes afirmar: ¿para qué vamos a ir a misa si no vamos a comulgar? Haciendo una analogía con el ir a la mesa, sentarse y no comer. ¿Es correcta esa afirmación? ¿Qué pasaría con los que no pudieron confesarse por diversos motivos? ¿Qué sucedería con las personas que no pueden acceder a la comunión? Por ejemplo, los divorciados. Gracias, Cristian. Cristian, Dios te bendiga. La misa realmente está compuesta de dos banquetes. Estamos viendo, por ejemplo, aquí en el libro del Éxodo, capítulo 20, en el versículo 8, donde la palabra de Dios nos dice que tenemos que santificar el día del Señor. Tenemos nosotros que separar un día para dárselo al Señor, para alabar al Señor, para bendecir al Señor, para leer su palabra, para hacer obras de caridad y sobre todo sí para ir a misa. En que podamos como comunidad compartir la fe los unos con los otros y dejarnos llenar del Señor. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden recibir el banquete de la Eucaristía? Bueno, pues hay otro banquete en la Santa Misa, que es el banquete de la palabra. Son dos banquetes los que componen la Santa Eucaristía o la Santa Misa. El primer banquete es el banquete de la liturgia de la palabra, la celebración de la palabra que se expone, que se comparte, que se predica. Y necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Muchas veces nuestras almas están raquíticas, están desbalanceadas. ¿Por qué? Porque no tomamos suficiente tiempo para estar con el Señor, para escuchar al Señor y para compartir lo que el Señor nos está diciendo con otras personas. Qué hermoso que tenemos esa oportunidad para escuchar, para compartir, para digerir la palabra de Dios y para comenzar a vivirla cuando salgamos del templo, más aún cuando estemos en el templo. Si nosotros no podemos recibir el banquete de la Eucaristía, al menos vayamos y escuchemos la palabra de Dios predicada y recibamos el poder de la fe de nuestros hermanos que nos ayuda a tener más fe nosotros y que nosotros podamos compartir de nuestra fe con nuestros hermanos para que ellos puedan acrecentar su fe.
en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. La Iglesia pide que los católicos que no pueden recibir la Santa Comunión, que se acerquen a la Santa Misa de todas maneras, para poder recibir lo que el Señor les quiera dar cada domingo en cada Santa Eucaristía. Y si pueden ir más a menudo, es decir, todos los días, mucho mejor todavía. Y la Iglesia ora para que un día todos los católicos que no pueden recibir la Santa Comunión, ese privilegio maravilloso del poder digerir la misma vida de Dios, para que la vida de Dios y nuestra vida se unan, y para que nuestro cuerpo y el cuerpo de Jesús se unan, y a través de nuestra sangre, sistema circulatorio, comienza a circular la misma sangre de Dios en cada Santa Comunión. Si no se puede hacer eso, por lo menos seguir recibiendo el banquete de la palabra y hacer todo lo posible con la ayuda de Dios, viendo un sacerdote o una persona que nos puede ayudar, para que un día pronto podamos nosotros, en comunión con Dios y con nuestros hermanos, recibirle a Él en la Santa Eucaristía, sí, en la Santa Comunión. Oremos por todos nosotros para que podamos dirigir rectamente a las personas que el Señor nos ha entregado, que al fin y al cabo, pues no son nuestras ovejas, sino que son las de Jesucristo. En estos momentos otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, permítame saludarlo y felicitarlo por tan excelente programa. Mi duda es la siguiente. Se nos ha dicho que debemos rezar en silencio para que Satanás no escuche nuestras plegarias. Quisiera saber si esto es correcto. Gracias, Padre. Alexander Sevilla, Costa Rica. Alexander, gracias, tu pregunta interesante, pero Alexander, no le tengas miedo a Satanás. No le tengas miedo a Satanás. Y si Satanás escucha tu plegaria, si Satanás escucha tu súplica, si Satanás escucha tu oración, pues que la escuche, ¿verdad? A ti no te va a hacer ningún daño si tú no se lo permites. Y el Dios que está dentro de ti, Jesucristo, es mucho más poderoso que Satanás que está fuera de ti. Así que si alguien te ha dicho que debes de orar en silencio, y eso te ayuda, porque al fin y al cabo pues es bueno, mi espíritu comunicándose con el Espíritu de Dios en esa armonía, bendito sea Dios, pero no le tengas miedo a Satanás. La palabra de Dios en el libro de Job nos habla claramente. Qué hermoso, ¿verdad? Job capítulo 1, versículo 12. Es Satán quien va donde Dios a pedir autoridad, a pedir permiso, a pedir poder para tentar a Job. Satanás por sí mismo no tiene ningún poder. Satanás por sí mismo no tiene ninguna autoridad. Satanás por sí mismo no puede hacer absolutamente nada. Él tiene el poder, él tiene la autoridad explícitamente que Dios le da. Y Dios le da, sí, cierto poder, cierta autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar decisiones, o a favor o en contra de Dios. Es decir, no somos autómatas, no somos robots, y podemos tomar decisiones entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Y dice el Señor, escoge la vida, escoge el bien, y vivirás tú y toda tu familia. Pero si bien es cierto que Satanás pues trata de hacernos daño, también una cosa es muy cierta, que a través de la oración, y especialmente la oración que el Señor Jesús nos ha dejado, que es el Padre Nuestro, nosotros podemos unirnos a Jesús cada vez más y caminar en victoria. Y la oración que el Señor Jesús nos ha dado, la única oración que es el Padre Nuestro, sí la podemos rezar a solas, bendito sea Dios, fabuloso, pero también nos ha dado para que la oremos en comunidad, en alta voz. Y si Satanás se escucha, bueno, pues pobrecito Satanás, que al fin y al cabo nunca va a poder decir, Padre mío que estás en los cielos, yo quiero hacer tu voluntad. Oremos más bien los unos por los otros para que nosotros que estamos aquí en la tierra, sí, haciendo la voluntad de Dios, podamos no solamente unirnos a Dios, pero también los unos a los otros, para que un día nuestra sea la corona de la victoria, que es el cielo. En Estados Unidos, para que nos llamen, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y además internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hermanas y hermanos. Nuevamente, qué gusto estar con ustedes a través de estas ondas y poder compartir la santa palabra de Dios. Y espero que esta palabra que ustedes escuchen, que pueda llenar sus corazones, pueda levantarlos, renovarlos, revestirlos de la presencia de ese que es palabra, que es Jesús el Señor. En estos momentos tenemos una llamada de una persona que ha preferido mantener su anonimato, de Oregón. Bienvenido, estamos escuchando. ¿Sí? Pedro, Bueno, adelante, por favor. yo lo felicito por el programa que tiene. Gracias. Es muy bonito para mí. Discúlpeme por no saber expresarme, pero hace 5 años, tuve un problema con mi esposo. Abusó de una de mis hijas. Él ahorita está en la cárcel. He llevado una vida un poquito fea y triste. Él hace muchos años, cuando él fue joven, fue al ejército, y él como que no quedó bien de su cabeza. Claro. En mi caso hubo mucho maltrato, mucho golpe, mucha maldición, mucho insulto. Ahora la familia de él me acusa de que yo soy muy mala, lo metí a la cárcel por gusto, pero en realidad quien lo metió a la cárcel fue mi hija, porque él abusó de él 7 años. Abusó de ella. Mi hija hace 5 años era una chiquita, ahorita tiene ella 22 años. Yo le agradezco mucho, de todo corazón, que usted tenga este programa, porque es muy importante para mí. Gracias, muchísimas gracias. Y yo imagino que usted está teniendo problemas con la familia de su esposo, ¿verdad? Porque la está acusando usted de haber sido cómplice para que él estuviera en la cárcel. ¿Es eso cierto? No, a ver, dígame. En otras palabras, la familia de su esposo la acusa a usted de haber puesto a su esposo en la cárcel. Sí, me acusa de eso. Entonces, permítame, le voy a dar unas palabras, ¿sí? Si usted me permite, en el nombre del Señor Jesús. Sí. Ante todo, toda acción tiene una consecuencia, hermanos. Y el hecho de que en este caso el esposo de esta señora esté en la cárcel, pues esa es la consecuencia. Pero también tenemos que ver otras consecuencias. Yo recuerdo aquella vez que un hombre puso una bomba en un edificio aquí en los Estados Unidos y muchísima gente murió, y le preguntaron por qué lo hizo, y ¿saben lo que dijo él? Pues precisamente porque a mí me enseñaron en el ejército a matar. Y desafortunadamente nosotros nos influenciamos unos a otros, o para bien o para mal, y la guerra siempre está dañina. El hecho de que nosotros luchemos por la defensa de nuestra patria, de nuestra comunidad, en fin, es algo que puede ser muy positivo, pero por otra parte puede dañar muchísimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En el caso de su esposo, él consciente o inconscientemente, yo creo que él estaba bien consciente, pero estaba como que influenciado por tanta maldad que había en su pasado, lastimó las personas que él más ha amado en su vida, su hija y a usted también. Tiene que haber algún tipo de castigo, es decir, y no solamente castigo para que pague la culpa, pero castigo para que en alguna forma él pueda despertarse a la realidad y darse cuenta que lo que ha hecho por todo este tiempo está mal hecho. Está mal hecho. Si su hija no lo hubiera delatado y si usted no hubiera apoyado a su hija, que me imagino yo que usted la apoyó para que él fuera a la cárcel, entonces ustedes hubieran estado incurriendo en el delito de él. Dicen que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Entonces tiene que llegar un momento en que uno dice, no más, eso no puede ser, eso no está bien. Eso está en contra de los valores cristianos y está en contra de los valores más básicos de la moral de una sociedad, especialmente en este país. Entonces lo que usted hizo estuvo muy bien hecho, lo que su hija hizo estuvo muy bien hecho. Él necesita ayuda y ustedes no se la pueden dar. Ustedes sí pueden orar por él. Ustedes sí pueden visitarlo, me imagino, y ojalá que usted no guarde rencor hacia él y que usted pueda visitarlo. El Señor Jesús dice que estaba en la cárcel y me fueron a ver. Entonces, qué hermoso si usted pudiera
ser humilde hasta ese punto de irlo a ver y de apoyarlo y de invitarle para que busque al Señor Jesús y para que se acerque a Dios. El Señor Jesús tiene poder para transformar los corazones más duros, pero la persona tiene que desear un cambio de vida. Y por la familia de él, pues yo lo invito para que, si no puede haber reconciliación en estos momentos, porque se sienten heridos, porque se sienten ofendidos, porque se sienten lastimados, ore por ellos también. La oración es poderosa. Y ojalá que un día toda su familia pueda unirse de nuevo en el amor de Cristo Jesús. Cuente con nuestras oraciones y que Dios le bendiga en abundancia. Y créame, lo que ha sucedido, ojalá que usted no se sienta culpable, ni su hija tampoco, porque en alguna forma tiene que haber pues un tipo de corrección, especialmente para con su esposo, para que él recapacite y comience una vida nueva. Que Dios le bendiga. En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, hace poco empecé a leer algunos textos de los apócrifos de San José, como el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Pseudo Tomás, el evangelio árabe de la infancia de Jesús, el evangelio de Pseudo Mateo, entre otros, y me dio mucha tristeza saber la forma en que se refieren a Jesús, María y José. Mi pregunta es, ¿la Iglesia adopta como verdaderos este tipo de escritos? ¿Cuál es la razón por la que la Iglesia no acepta o acepta este tipo de escritos? Alfredo Jiménez, México. Alfredo, tú dices que te da mucha tristeza leer algunos de estos documentos y sin embargo preguntas por qué la Iglesia no los acepta, pues precisamente porque ninguno de ellos la Iglesia considera que son inspirados por Dios o son palabra de Dios. Cuando hablamos de libros apócrifos, al principio de la cristiandad se conocían porque es una palabra que viene del griego, que quiere decir escondidos o con algo que no se puede mostrar. Después se fueron conociendo la palabra apócrifos para dar a entender que realmente no eran inspirados por Dios y que por lo tanto pues eran libros que no eran aceptados, libros que contenían herejías. Y la herejía no es otra cosa sino que falsas interpretaciones o enseñanzas de la verdad. Y es precisamente ese el problema por el cual la Iglesia no acepta ninguno de estos escritos. Vemos como los únicos evangelios que están en la Santa Biblia son los 4 que conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque esos no solamente están de acuerdo con lo que enseña Jesús en su generalidad, pero todo lo que dice los evangelios, pues están perfectamente al unísono con la voluntad de Dios, como la conocemos a través de la Biblia. Qué bueno que tú pues estés leyendo estos libros, qué bueno que estés informándote, Alfredo, pero ojalá que también leyeras otros libros y sobre todo libros de teología católica para nutrirte un poco más y para tener una base mucho más firme en relación a tu fe. Qué bueno sería si pudieras estudiar más profundamente, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Qué bueno sería si pudieras, por ejemplo, estudiar los tratados de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, de San Ignacio Loyola, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino. Y, ¿por qué no?, libros sencillos como los del Padre Pedro Núñez, que son varios, ¿verdad? Entre ellos el libro Conozca primero su fe católica. Todos estos libros pues nos ayudan, todo este material nos afianza nuestra fe en ese en quien todos vemos que es Jesús el Señor. ¿Cuáles son algunas de las herejías, por ejemplo, del del Evangelio Pseudo Tomás, por ejemplo? Cuando habla de Jesús, la infancia de Jesús, ¿cómo presenta Jesús este libro? Pues lo presenta como un niño rencoroso, un niño rebelde, un niño autoritario, un niño que tiene poder para hacer lo que él le venga en gana. Muy diferente a lo que conocemos de Jesús, que es amor. Entonces, de nuevo, podemos y debemos pues estudiar mucho de otros conceptos, religiones, ideas, teorías, etcétera, pero con una base bien fuerte en nuestra fe, que al fin y al cabo es rica porque tiene un caudal de información y una ayuda para nuestra formación espiritual sin límites. Que Dios te bendiga, Alfredo, y que escuches este consejo que te doy y que pongas en práctica lo que te acabo de decir. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro,
Quisiera saber acerca de la predestinación. Leyendo la carta de San Pablo, llegué a la conclusión de que no hay por qué esforzarse para alcanzar la salvación, ya que Dios, en contra de nuestra voluntad, nos tiene predestinados para salvarnos o condenarnos. San Pablo dice que Dios es justo, sin embargo, a mí me parece todo lo contrario. Lina María. Lina María, bendito sea Dios. ¿Y qué es predestinación? ¿Qué nos habla San Pablo sobre la predestinación? Lo que San Pablo nos dice sobre la predestinación es básicamente que Dios ha predestinado al ser humano desde antes, si se puede decir así, del pecado de Adán y Eva, lo ha predestinado al cielo. Sencillo como es, nos ha predestinado al cielo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los romanos, San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, nos habla la palabra de Dios de que nosotros hemos sido injertados en Cristo Jesús. Es decir, le pertenecemos a Cristo. ¿Y para qué le pertenecemos a Cristo? Para que podamos caminar en el camino de Cristo. ¿Y hacia dónde nos dirige el camino de Cristo? Hacia el cielo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. En la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, en su amor Dios nos destinó de antemano. Es decir, desde siempre nos ha predestinado, nos ha destinado de antemano, desde siempre, para ser hijos suyos en Jesucristo por medio de Él. Hermanos, esto es tremendo. El único hijo del Padre es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es de la misma esencia que el Padre. Pero nosotros, al ser unidos a Cristo Jesús a través del bautismo, no solamente morimos al pecado con la gracia que Jesús nos da, pero comenzamos a vivir una vida nueva. Y esa vida nueva tiene su fin y su eternidad en el cielo. Por eso nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 9, y vamos aquí un momentito a verla antes de comenzar con la próxima pregunta. Dice la palabra de Dios: entonces, los que somos bautizados, el Espíritu asegurará en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y siendo hijos somos también herederos. Siendo hijos somos también herederos. ¿Y cuál es la herencia? El cielo. Esa es nuestra predestinación. Ahora, podemos decir, bueno, si creemos en esa teología protestante, calvinista, de que ya Dios ha elegido unos para ir al cielo y otros para el infierno, entonces, ¿qué es lo que dice San Pablo cuando habla, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que dice, luchen por su salvación, luchen por su salvación? Es decir, San Pablo dice lo siguiente: amadísimos míos que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y con temblor. Es decir, la podemos perder la salvación. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos cada día, a través de la oración, de tener una íntima relación con Jesucristo. Y finalmente lo que dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Dios tiene un plan para ti y para mí, que es el cielo. Depende de ti y de mí si lo vamos a alcanzar. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Al Rey de Reyes, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué gusto que estemos una vez más unidos. Quiero recordarles que me complacería muchísimo si ustedes se suscriben a la página de este servidor en Facebook. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Y díganselo a otras personas también para que ellos puedan suscribirse y puedan recibir
con regularidad el material que con todo gusto y con todo amor enviamos a todas las personas que se suscriben. Quiero en estos momentos pues agradecer a todos ustedes por su sintonía y pedirles a ustedes que oren por este programa para que podamos seguir juntos por muchos tiempos más, anunciando que Cristo vive, que es el Señor. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy felizmente casada por la iglesia y tengo 3 hermosos hijos. Desde hace algunos meses pertenezco al movimiento de encuentros conyugales. Para estar más cerca del Señor Jesucristo y que reine en mi hogar, hago el esfuerzo de ir a las actividades, aunque a veces me siento agotada. Sin embargo, mi esposo no está tan animado como yo. Yo rezo el rosario y oraciones para que nuestra vida cristiana camine. ¿Qué me aconseja, Padre, para estimular a mi esposo para que sigamos juntos en este camino? Gracias, que Dios lo bendiga. Miriam, de Nicaragua. Miriam, Dios te bendice. Y por cierto, voy a estar en Nicaragua este fin de semana. Voy a estar en Chinandega y también en León. Así que gracias al Padre Silvio y también a Marta Samson que han invitado a este servidor para que comparta la palabra de Dios con ustedes en ese pueblo maravilloso. Primero que todo, Miriam, en el nombre de Cristo Jesús, no te conviertas en un disco rayado. Es decir, decir a tu esposo una y otra y otra y otra vez que te lleve, que vayan juntos, que tome tiempo para estar contigo. En fin, dale a tu esposo un poco de espacio. No todo el mundo camina en el camino del Señor al mismo nivel o al mismo tiempo. Y a veces cuando nos encontramos con algo maravilloso como al mismo Jesucristo a través de un ministerio como este tan fabuloso, pues ya lo queremos todo, ¿no? Pero no todo el mundo tiene la misma percepción, así que ten un poquito de paciencia y dale una oportunidad de despacito. Sí, yo te pido que ores por él, sí, yo te pido que lo invites, que lo exhortes, pero sin demasiada exigencia, sin empujarlo demasiado. Y también, pues al mismo tiempo, yo te invito, te exhorto para que hables con alguna de las parejas del ministerio para que de vez en cuando lo llamen a él. A veces tenemos que estar conscientes que nadie es profeta en su propia tierra, como lo dijo Jesús, y tal vez una persona de afuera puede tener más influencia que tú. Y finalmente, no dejes de orar. Pide por tu familia, por tu matrimonio, y sobre todo que tu familia, tu matrimonio se convierta en esa iglesia primera, primordial, a través de la cual pues tú con tu esposo comparten con los hijos de ustedes la palabra de Dios regularmente todos los días, oran todos los días, dan gracias al Señor todos los días y dan buen ejemplo a sus hijos para que sus hijos puedan crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante todos los seres humanos. Tenemos muchísimas, pero muchísimas preguntas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar porque el tiempo es limitado. Y estas son algunas de Facebook. Jorge Cornell dice que tuvo un sueño en que había ido a la iglesia o a misa 2 veces y después tuvo otro sueño en que celebraron la misa pero no daban la Santa Comunión, que qué significaba eso, y él no quería ir. Pues la Santa Misa sin la comunión está incompleta, así que tal vez por ahí va la cosa, Jorge. Segundo, alguien dice que varias personas, bastantes personas, que cuando voy a ir a su país, que cuando voy a ir a su ciudad, y pues todo lo que tiene que hacer es invitarme, ¿sí? Y lo que pueden hacer es ir a la página web de mensaje, que es mensaje1.com, y ahí tienen toda la información. Este año desafortunadamente ya está lleno el calendario, pero para el 2013 y en adelante, si Dios me da vida, con el mayor de los gustos. Hay una persona que dice que hubo un cambio de secretarios, no quiero decir el nombre de la persona, secretarios generales de la comunidad de encuentros conyugales a la que pertenece, y hay mucho desánimo. ¿Qué hacer? Pues tiene que haber un director espiritual. Yo te invito para que ustedes como pareja vayan donde ese director espiritual, le expliquen la situación y a ver delante de Dios que Dios le da como discernimiento para ayudar en esta situación, en este momento. También una persona me pregunta cómo comunicarse conmigo, pero en una forma confidencial. Lo mejor es poner anónimo o anónima y pues contar el problema o la situación. Gonzalo Camps dice, ¿cómo tener más confianza en Dios en tiempos difíciles? Pues es una actitud, la confianza es una actitud. Es decir, yo voy a poner mi confianza en Dios. Tú tienes la gracia, tú tienes el poder dentro de ti para hacerlo. Lo que hace falta es dar ese paso. Y al fin y al cabo, pues eso es la fe. La certeza de lo que no vemos es la seguridad de lo que esperamos. Jessica de Long Island dice que, ¿qué significa eso de consagrarse al Señor por 7 días? Lo que yo estaba diciendo, Jessica, es que una persona que tiene una adicción, un vicio, un pecado, un problema,
que se le consagre a Dios el cuerpo, es decir, por 7 días me levanto por la mañana y digo, Señor, hoy día el cuerpo mío te pertenece a ti, y por la noche dar gracias a Dios porque se pudo vencer el obstáculo o la adicción o el pecado. Si al final de los 7 días funciona y la persona quiere seguir haciéndolo, bendito sea Dios, pues ánimo y adelante. María Hernández de Albuquerque dice que ¿dónde en el Antiguo Testamento Dios bendijo las imágenes que estaba haciendo el alfarero? Pues se encuentra este pasaje, Jeremías capítulo 18, pero Dios no estaba bendiciendo en ese momento las imágenes, estaba bendiciendo simplemente un cántaro. Luis de Virginia dice que él quiere saber el email del sacerdote que llamó pidiendo ayuda. Pero el sacerdote no está pidiendo ayuda precisamente, él simplemente está exponiendo la situación de tantos sacerdotes en América Latina que no tienen salario y que a veces es muy difícil un estilo de vida pues más o menos digno, ¿verdad que sí? Pero cualquier persona que quiera ayudar, con todo gusto yo voy a pasar esto pues a los encargados de este programa para ojalá que puedan tomar cartas en el asunto. Muchísimas otras llamadas. Como dije, este fin de semana con el favor de Dios voy a estar en Chinandega y también en León, gracias al Padre Silvio y gracias a Marta Samson por haberme invitado. El siguiente fin de semana vamos a estar en Nueva Orleans y vamos a tener un concierto de música cristiana maravilloso en la iglesia de San Jerónimo, terminando con una hora santa. Así que les invitamos a todos. Y el siguiente voy a estar en Costa Rica, si Dios me da vida. Que el Señor os bendiga en superabundancia en este día y por siempre, hermanas y hermanos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus seres queridos, y esté con ustedes en este día y por siempre. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.